¿Qué tal? Continuamos con el estudio de la carta a los Gálatas. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 2, parte 3. Este estudio es muy importante. Pon atención porque vamos a tocar los temas más complejos y más técnicos de la carta a los Gálatas. Todo lo que vimos anteriormente fue la introducción para hacerte sensible al mensaje de Pablo. Y este estudio es como si yo te fuera a entregar en este momento una llave. ¿Sí? Una llave para que puedas entrar y conocer el mensaje real de Pablo. Entonces va a ser necesario que tengas mucha paciencia. Va a ser un estudio de aproximadamente una hora un poquito más. Y es necesario que pongas mucha atención. Te repito, es la parte más importante de todo este estudio. ¿Ok? Y te vuelvo a repetir que nos vamos a meter a los términos más complejos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver las obras de la ley, el yugo de la ley, bajo la ley. Pero antes, quiero preguntarte si tú sabes qué es judaizar. Vamos a profundizar un poquito más acerca de judaizar más adelante, pero así quiero empezar. Judaizar, te voy a dar la explicación correcta de qué es judaizar. ¿Por qué te voy a dar la explicación correcta? Porque se le ha dado un uso a esta palabra de manera incorrecta. Fíjate, judaizar, cuando Pablo usaba esta palabra, era cuando se refería a aquellos que estaban poniendo la ley oral, ¿sí? La ley oral por encima de la ley escrita dada a Moisés en el monte Sinaí. Ah, caray, pero ¿qué es la ley oral? Pues precisamente este estudio se va a tratar de la tradición oral. ¿Ok? Vamos a ver esos temas que yo creo que tú conoces, has escuchado, las obras de la ley, el yugo de la ley y bajo la ley. ¿Ok? Durante los estudios que hemos estado grabando, hemos hecho mucha referencia o mucho énfasis a la palabra Torah. Ya dijimos que la Torah es el Evangelio, que sin un Evangelio sin la Torah es como si agarraras, ya había puesto un ejemplo de un pastelito, pero ahora te pongo el ejemplo de una nieve, te das cuenta que tu servidor y mi hermano en algún momento de nuestra vida, mi hermano era el dueño, puso una nevería, pero yo estaba ahí ayudándolo. Y nos enseñaron, nos capacitaron para hacer las bolitas de nieve. Entonces era con la palita hacer un círculo y dejabas la parte de adentro vacía. ¿Sí? Quedaba vacío adentro. Así es. ¿Sí? El Evangelio sin la Torah es como esa bolita, o sea, no hay nada adentro. Y hemos dicho que sin la Torah, pues se da cuenta que no estuvieras recibiendo lo que nutre. Y ya analizamos muchos textos al respecto. Pero ahora nos vamos a meter a los textos más complejos. ¿Ok? Y vamos a ver la hipocresía como fruto de la religión de los hombres. ¿Ok? Y yo te quiero preguntar si tú conoces en alguna parte de la Biblia, ¿sí? En algún caso en específico, donde se denuncie la hipocresía que se manifiesta como fruto de la religiosidad. Y bueno, pues te doy respuesta rápido. Si lo hay, y vete, agarra tu Biblia y vamos a empezar con Gálatas 2:11. Leemos. Te espero. ¿Ya? Ok. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿A qué clase de hipocresía se refería Pablo? Si dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles y cuando llegan estos de Judea, ¿qué pasa? Se levanta, se aparta y se hace como que no estoy ahí. ¿Ok? Se levanta y dice, aquí yo no, estos gentiles yo no los conozco. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro actuó así? ¿Por qué actuaron así? ¿Alguna parte de la Torah dice que no puedes comer con gentiles, que un judío no puede comer con gentiles? ¿Está prohibido por la Torah? ¿Sí? ¿Está prohibido por la ley de Moisés? Bueno, recordemos Hechos capítulo 10. ¿Sí? Vete a Hechos capítulo 10, o bueno,
esa parte te la platico. Es cuando un centurión romano llamado Cornelio manda a llamar a Pedro. Pedro estaba orando en la azotea y tuvo una visión que se le apareció 3 veces. Y veía toda clase de animales inmundos. Y escuchó una voz, ¿te acuerdas? Que le decía: Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y se quedó Pedro todo sacado de onda pensando: bueno, ¿por qué tuve esta visión? ¿Por qué la tuve? ¿Sí? Y él conocía la ley de Moisés perfectamente. ¿Sí? Entonces no entendía por qué se le pedía que comiera. Ahora, si analizamos este pasaje, el tema no es la comida. No es que no le estuvieran pidiendo que comiera animales inmundos. De eso no se trata este sueño. Tan es así que Pedro no lo entendió, en el momento no lo entendió. ¿Sí? Fue hasta que llegó a la casa de Cornelio. Ahí fue cuando dijo él: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Así que no es como nos enseña la teología cristiana, me refiero en general a la teología cristiana, ¿sí? O quien hizo estos cambios fue Roma, ¿sí? De que ya puedes comer de todo. Dime dónde realmente dice eso, que ya puedes comer de todo, ¿sí? Ahora estamos en épocas donde te dicen: no puedes comer carne. También, ¿sí? No puedes comer carne. ¿Eso quién lo sacó? Dime tú quién lo sacó. Lo sacó Roma. ¿Sí? Lo sacó Roma. Entonces, bueno, este versículo no tenía que ver con la comida. ¿Sí? Esto no tenía que ver con la comida, tenía que ver con personas. Lo que había soñado Pedro tenía que ver con personas. Cuando le dijo: no llames tú común a lo que yo ya he limpiado. Está hablando de personas gentiles que el Señor había de ingresar a su pueblo. ¿Sí? Que el Señor habría de purificar. ¿Y quiénes eran esas personas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, que habían sido asimilados, ¿sí? Y que al final el Señor habría de limpiarlos. Y dijo Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío que entre en casa de gentiles y coma con ellos. ¿Por qué dijo eso? Porque es la tradición judía. Son las leyes de los rabinos. Ojo, son las leyes de los rabinos que prohibían que algún judío comiera con un gentil. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para protegerse de no comer algo indebido. Los rabinos estipularon que para evitar contaminarse con alimentos no se entrara a casa de un gentil. Entonces, si Pedro estaba comiendo con un gentil, estamos viendo que Pedro ya había entendido, ¿sí? Y que Pedro ya no estaba viviendo bajo las reglas o tradiciones judías. Por eso él estaba ahí comiendo con los gentiles. Pero cuando llega esta gente, la de la circuncisión, gente religiosa, se me asusta, se sintió intimidado. Y por eso Pablo le mete una regañada en su cara. Y dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Se dan cuenta lo que dice? Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. A partir de este momento se van a introducir dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos diferentes, dos sistemas espirituales diferentes. Lo que dice aquí cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Después de lo que hemos dicho, la Torah escrita, ¿sí? Los mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torah escrita no decía que no comas con gentiles. En la Torah no viene eso. ¿Sí? El no comer con gentiles fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después. Entonces, por un lado, Pedro ya no estaba sometido a esas reglas. ¿Sí? Pero cuando llegó gente influyente acá religiosa, se intimidó. Por eso Pablo le pone esta regañada. Hay que continuar. Gálatas 2:14. Busca Gálatas 2:14. ¿Ya? ¿Sí? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí vamos a ver el famoso término judaizar. ¿Sí? Ahora sí vamos a profundizar en el término judaizar. ¿Qué es judaizar? ¿Sí? Porque actualmente cualquier persona
que trate de guardar algo de la ley, ¿sí? Si tú quieres guardar el día de reposo, si tú hablas de estos temas, si tú hablas de la Pascua bíblica, etcétera, en automático, dentro del pensamiento cristiano tradicional, ¿qué te dice? Estás judaizando. Ahora, vamos a ver si realmente eso es judaizar. Vamos a ver qué es judaizar. ¿Sí? Vete a Lucas, capítulo 12:1. ¿Sí? Por fin vas a conocer realmente qué es judaizar. Esto es importante para que luego no uses ese término de manera equivocada. ¿Ok? Jesús dijo en el capítulo 12:1 de Lucas: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Ok? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? Ya vimos que en Mateo 23 Jesús reprendió a los fariseos. Ya lo viste en el video anterior. ¿Sí? Porque les dijo a sus discípulos que no hicieran como los fariseos, como ellos hacían. ¿Ok? Porque ellos, los fariseos, los escribas y fariseos, estaban quitando el espíritu de la palabra. Estaban poniendo cercas, estaban atando cargas. Ellos establecieron un sistema rabínico que anulaba, fíjate bien lo que voy a decir, anulaba la ley escrita dada a Moisés en el monte Sinaí. Y estos estaban enseñando mandamientos de hombres. Y eso lo leemos también en Isaías. ¿Sí? Así que aquí vemos que Pablo, ¿sí?, que ya había entendido, ¿sí?, Pablo eso lo entendía perfectamente, vio que Pedro estaba tambaleando, estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay un momento en que dice: híjole, ¿a quién me someto? ¿Sí? Por un lado tienes la presión de la sociedad, de los hombres, de las autoridades. ¿Sí? Por eso es que Pablo lo reprende de tal manera, híjole, imagínate. Y te voy a decir algo, actualmente en Israel, fíjate, en Israel existe más o menos ese 70% que no son observantes, son religiosos de alguna manera. Pero a nivel práctico de religión ortodoxa, solo algún pequeño, hay ahí un pequeño porcentaje. Solo una minoría vive ahí como judíos ortodoxos, la mayoría no. Tal era el caso de Pedro. Pedro no era observante a ese nivel. Pablo sí. Pablo era fariseo. ¿Sí? Entonces Pedro, al separarse, levantarse y así, pues, y dar la impresión de que él también guardaba las prácticas judías, ¿qué impresión creen que le dio a los gentiles? Cuando ve que llegan estos religiosos y él se levanta y se va, ¿qué impresión crees que Pedro le causó a los gentiles? Siendo estos nuevecitos, pues pudieron haber pensado, pues entonces, pues hay que hacer como ellos, ¿no? Si Pedro se cuida de ellos, ¿sí? Por eso Pablo lo reprende y prácticamente lo confronta y le dice: tú no te hagas, tú no eres religioso, tú no vives como ellos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a ellos, a estos que son nuevecitos? Y entonces Pablo dice: ¿por qué obligas a los gentiles judaizar? ¿Sí? Judaizar, escucha bien y pon atención. Vamos a aprender mucho. Judaizar es diferente a guardar la Torá de Moisés. ¿Sí? Es diferente a guardar las leyes dadas a Moisés en el monte Sinaí, a la palabra escrita. ¿Por qué es diferente? Porque el judaísmo ya se había convertido en un sistema de religión que incluía muchas otras cosas que vas a aprender el día de hoy. ¿Ok? Mientras, ponte en Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y aquí viene la frase más importante de la carta de Gálatas, ¿sí?, y de toda la carta a los romanos, ¿sí? La frase más incomprendida de la historia. Por fin en este estudio vas a conocer esto. Digo, si no has conocido este tipo de estudio el día de hoy,
lo vas a entender perfecto. Acuérdate que te estoy dando la llave para entender el mensaje de Pablo. ¿Ok? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo creo que este versículo es de los menos entendidos, ¿sí?, en la historia de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? ¿Qué nos dice la teología cristiana? Generalmente, ¿cómo interpreta la teología cristiana este pasaje? Cuando se habla obras de la ley, ¿sí? Pues la teología cristiana interpreta que obras de la ley es la obediencia a la ley de Moisés. Entonces, a simple vista parece que lo que Pablo está diciendo es que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley escrita, a la ley de Moisés, ¿sí? O sea, no es justificado por obedecer las instrucciones divinas, sino por la fe de Jesucristo. Aparentemente, si no entiendes que es obras de la ley, eso es lo que tú crees. Entonces son dos cosas opuestas, ¿correcto? Tratar de obedecer la ley de Moisés es opuesto a la fe de Jesucristo. Y aquí vamos a tener que ver cuál es la fe de Jesucristo, ¿ok? Volvamos otra vez a Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿sí? Esto apréndetelo, subrayalo, obras de la ley, ¿ok? Ahorita te vas a dar una sorpresa para saber qué es, ¿ok? Sino por la fe de... Bueno, voy a leer mejor. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, ¿por qué esta frase no se ha entendido? ¿Y sabes qué ha provocado? Este mal entendimiento ha provocado siglos de separación entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Y sabes por qué? Por un sencillo detalle. Por una picata minuta de detalle. ¿Sí? Porque esta frase de obras de la ley, ¿sí?, tanto teólogos cristianos, incluso teólogos judíos, cuando leían, ¿sí?, esto, decían, ¿esto de obras de la ley qué es? ¿A qué se estará refiriendo Pablo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta frase de obras de la ley no existe en la literatura rabínica. Entonces muchos decían, bueno, pues seguramente se está refiriendo a la ley de Moisés. Pues obras de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue el momento? ¿Hasta qué momento tuvimos la oportunidad de aclarar esta confusión? Gracias, Padre Celestial. ¿Sabes en qué momento? Hasta los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Conoces de esos hallazgos? ¿Sí? Investiga. ¿Sí? Hasta ese momento se pudo saber a qué se refería Pablo cuando decía obras de la ley. Hasta ese descubrimiento. ¿Sí? El hallazgo de estos manuscritos del Mar Muerto, yo creo que es el más grande de los hallazgos de la historia de las Escrituras. Y fíjate qué interesante. ¿Sí? Y hasta curioso. ¿Sabes cuándo lo encuentran? Justo cuando se restablece el Estado de Israel. Eso fue en 1947. ¿Sí? Un dato curioso, ¿no? En este tiempo que se encuentra este documento. Y es un documento muy valioso. La verdad, eso es impresionante. Justamente cuando el Padre Celestial regresa a su pueblo, a su tierra, aparecen estos manuscritos. ¿Sí? Se descubren aparte de una manera increíble. ¿Sí? Y fíjate cómo es que lo descubren. Tiene que ver, precisamente, pareciera que se está hablando el mensaje de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué digo eso? Porque estaba por ahí un pastorcito cuidando a sus ovejas y de repente se le perdió una oveja, al igual que Moisés. Este chaparrito, ¿sí?, va a buscar a su oveja, no la encuentra y llega a una cueva y pues empieza a agarrar piedritas y las empieza a lanzar adentro de la cueva. Y en eso, ¡paz!, que oye que se rompe algo.
Y entra y vio estas vasijas rotas y ahí fue donde encontró los pergaminos. Este niño se los lleva y luego pues al rato fueron vendidos en mercados a muchas personas, pero no tenían ni idea de su valor, no tenían ni idea del significado. Y esto pasó varios años, ¿sí? Hasta que llegó a las manos de alguien que sí sabía el valor que tenía esto. Y se hizo una noticia, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se hizo una noticia porque se dieron cuenta, imagínate nada más, que eran copias de textos de las escrituras, ¿sí? De textos de los profetas. Eran los manuscritos más antiguos encontrados de la Torá, ¿sí? Eran escritos de la época de Jesús, de una comunidad que se llamaba los esenios, ¿sí? Ahí se encontraron tratados de esta comunidad de los esenios, ¿sí? Y dentro de estos escritos, ¿qué crees? Se encontró un manuscrito. ¿Y cuál crees que era el título? Las obras de la ley. Bendito el Padre Celestial. Hasta ese momento, wow, oye, a ver. Y era todo un tratado. Y dijeron, caray, que no es la misma palabra que, o la misma frase que utiliza Pablo. A ver, vamos a ver qué es esto. ¿Sí? Y hasta 1994 ¿sí? es que se da a conocer este tratado. Increíble, ¿sí? Increíble. Pero la frase obras de la ley, antes de los hallazgos, pues realmente no se sabía qué quería decir con estas obras de la ley. Por eso se decía que era la ley escrita de Moisés, ¿sí? Después de los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto, ya se entiende qué es, ¿sí? Se llevó un proceso bastante largo, ¿no? Para publicar su contenido. Y ustedes pueden encontrar esta información. Y ahí vas a ver que como el cristal, como el agua, las aparentes contradicciones de Pablo. ¿Sí? Si tú no entiendes estos tecnicismos, los estás aprendiendo ahora, va a ser muy difícil que entiendas sus cartas. ¿Sí? Y esto de obras de la ley, ¿sí? Están escritas en un compendio, en un tratado. ¿Sí? Las tienen. Y le llaman, es un libro, lo llaman, se llama Shulchan Aruch. Ahí viene todo lo que son obras de la ley, todas las leyes que se tienen que aplicar. Es un extracto. Bueno, no es un extracto, es todo un estudio, un tratado de lo que son las obras de la ley. ¿Sí? Entonces, como resumen, ¿qué son las obras de la ley? La Torah oral. No la Torah escrita, la Torah oral. ¿Sí? La Torah, ya sabemos que la Torah son los mandamientos, las leyes dadas a Moisés en el monte Sinaí, ¿ok? Entonces, la Torah oral, no Torah escrita. Es la Torah transmitida de boca en boca. ¿Sí? Y hay muchos términos aplicados a la Torah oral que vamos a estudiar aquí ahorita. ¿Ok? Y es obvio que Pablo conocía perfectamente, pues siendo judío, pues conocía esta terminología, conocía todo esto. Imagínate, Pablo fue enseñado a los pies de un rabino que se llamaba Gamaliel, y Gamaliel venía descendiendo de Hillel, y todos estos rabinos fueron los depositarios de esta tradición oral, ¿sí? Que según el judaísmo fue transmitida de Moisés. O sea que a Moisés no solamente se le dio las leyes escritas, sino que también se le dio el detalle de cómo guardar cada mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento de guardar el día de reposo, ¿sí? Nosotros no encontramos escrito, ¿sí?, así a gran detalle de cómo guardarlo. Pero según, de acuerdo a la tradición oral, a Moisés se le dijo de manera específica qué hacer y qué no hacer. Y son 39 leyes de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. ¿Sí? El Padre se las transmitió a Moisés y Moisés a Josué, y de ahí
De ahí se fue transmitiendo. ¿Sí? Y actualmente en el Talmud está escrito todas esas reglas. ¿Sí? Que si tú quieres guardar el mandamiento del día de reposo, pues tienes que hacerlo de acuerdo a esas reglas, ahí codificadas. Y a eso se le llama, eso se constituye lo que es la halajá. ¿Qué es la halajá? Significa así, literalmente, camino. La halajá, camino. ¿Sí? Son leyes de vida práctica que vienen siendo derivadas de interpretaciones rabínicas de la Torah escrita. ¿Sí me explico? O sea, de la Torah escrita, de los mandamientos, ¿sí? Las interpretaciones acerca de esos mandamientos, de esas leyes. ¿Sí? Por eso podemos entender que cuando un rabino tomaba discípulos, les decía que tomaran su halajá, que tomaran su camino, ¿sí? Que tomaran su interpretación. ¿Cómo se le llamó a la secta de los nazarenos? A la secta de Yeshua, según el libro de Hechos, de los nazarenos, la secta de el camino. No se le llamaba la secta de un camino, sino el camino. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua, Jesús, en Juan 14:6? Yo soy el camino. Entonces, ¿qué significa esto para la mente hebrea? Jesús estaba diciendo, yo soy la interpretación. Yo te voy a dar la interpretación correcta de los mandamientos escritos de la ley dada a Moisés. Sí, por eso dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. O sea, no he venido a cambiar, sino a cumplir. Hasta el fin de los tiempos. Después dice, oísteis que fue dicho, pero yo digo, ¿acaso está aquí Jesús cambiando lo que dijo Moisés? No. Sí, lo que trata de decirles es, se ha dicho esto de Moisés, pero yo digo, en otras palabras, la ley escrita no la están interpretando correctamente. ¿Sí? Yo les voy a enseñar el verdadero espíritu de guardar los mandamientos. Entonces Yeshua, el Mesías, viene a explicar cuál es el espíritu de la ley. ¿Sí? No nada más la letra que se interpretaba mal, sino que el Mesías viene a dar la interpretación correcta de la ley. Entonces cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, Jesús está diciendo, sigue mi interpretación. ¿Ok? Sí. Ahora, dentro de los conceptos técnicos de la ley oral, vienen estas palabritas. Por ejemplo, viene minjá. Minjá. Y esto significa, minjá significa costumbre o tradición. ¿Sí? Costumbres también es ley. Por ejemplo, la costumbre de lavarse las manos de una manera ritual antes de los alimentos. Y ahí en Marcos 7 y en Mateo 15 hay una referencia acerca de esto. Si le dijeron que por qué no guardaba las costumbres. Son costumbres que se siguen en Israel. Otro ejemplo de la ley oral son las leyes de Muxé. ¿Y qué son las leyes de Muxé? Son ejemplos de la ley oral. Pon atención, acuérdate que son mandamientos hechos por los hombres. Es esto de Muxé, ¿sí? Quiere decir que se prohíbe tocar ciertos instrumentos en día de reposo o días festivos, con el propósito de no transgredir el mandamiento. Por ejemplo, en día de reposo está prohibido tocar lumbre, cerillos. ¿Por qué? Porque al hacerlo puedes transgredir el mandamiento. Si enciendes fuego, no puedes tocar un encendedor de luz. O donde haya luz, no puedes tocar. Donde haya energía, causas fuego. Y entonces transgredes el mandamiento. Ahora, si vemos esto, estos hombres crearon esto con una buena intención. ¿Sí? Pero luego vemos que la costumbre, como dice la canción, se hizo más fuerte que el amor. Y esto pasó a ser más ley que la propia ley de Dios. Y se perdía el espíritu del mandamiento dado a Moisés. Y ya pues con el tiempo la religión se convirtió en un sistema de tradiciones y costumbres.
¿Qué dijo Pablo en Colosenses? Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces Pablo aquí, ¿de qué está hablando? No está hablando de la ley escrita, de los mandamientos, de la Torah. Está hablando de las leyes de Mosé, que se prohibía tocar ciertas cosas. Entonces Pablo le está diciendo a los de Colosas, no se sometan a estos preceptos, pues que tienen cierta sabiduría, si las quieres hacer, ¿no? El culto voluntario, es voluntario, ¿sí? Pero no trates de imponerlas, ¿sí? Otros términos que se usan dentro de la ley oral, las obras masim, ¿sí? La takaná, la geserá, ¿sí? Que significa ordenanzas. Ordenanzas es secreto para proteger la Torah. Aquí viene precisamente lo de lavarse las manos que leemos en Mateo 15:2. Mira, Mateo 15:2, ponte Mateo 15:2. ¿Ya? Ok. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Sí? Esto se convirtió en una tradición, el lavarse las manos de una manera ritual. Esto se sigue haciendo actualmente dentro del judaísmo ortodoxo. ¿Sí? Entonces en Mateo 15, volviendo a esto de Mateo 15, no se está tocando el tema de alimentos como se maneja en la teología cristiana, sino que está hablando del ritual de lavarse las manos. ¿Y qué les dijo Jesús? Mateo 15:3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Subraya tradición. Y esta palabra tradición en hebreo es la palabra takaná. ¿Qué pasó? Que hubo un momento que esta palabra, las takaná, tradiciones de los rabinos, estaban por encima de lo que estaba escrito. ¿Sí me explico? Y ahí empezaron los problemas. Entonces cuando Yeshua, cada vez que lo cuestionaban o criticaban a sus discípulos, no los estaban criticando porque transgredían la ley de Moisés, sino porque estaban transgrediendo la ley oral de los rabinos, que dentro de su entendimiento eran tan válidas estas leyes como la ley escrita que el Padre Celestial le dio a Moisés. Entonces para un rabino no había diferencia, la ley escrita y la ley oral tienen el mismo nivel, tienes que obedecer ambas, ¿sí? Desde su perspectiva, ¿sí? Y te voy a platicar, ¿sí? El historiador Josefo, no sé si has escuchado o has leído a Josefo, ¿sí? Tiene un escrito que se llama Antigüedades de los Judíos, que ahorita te voy a leer una parte, es libro 13, sección 10, verso 6, ¿ok? Te voy a decir qué dice. A ver, permíteme tantito. Dice, ahí te va. Ok, los fariseos habían introducido prácticas recibidas de sus antepasados que no se encuentran en la ley de Moisés. Por eso lo rechazan los saduceos, que dicen deben obedecerse la ley escrita. Aquí vemos que los saduceos no aceptaban la tradición oral. Los saduceos decían nada más la ley de Moisés, todo lo demás no se acepta. Y continúa Josefo. Sobre el particular se produjeron varias discusiones. Los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras que los fariseos contaban con la aceptación de la multitud. ¿Ok? Y quiero decirte que no todos los fariseos estaban aferrados a esas tradiciones. Bueno, pues Pablo era fariseo, ¿sí? Y uno de ellos también era Nicodemo. Había fariseos sinceros, genuinos. Ahora, el que ellos querían guardar estas tradiciones, ellos realmente lo querían hacer de corazón. Ellos decían, pues estamos sirviendo al Padre Celestial, ¿sí? Pero pues aquí ya vemos que muchas de estas cosas eran tradiciones de hombres, no eran parte de Dios, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué dice la ley escrita acerca de la ley oral?
Porque no hay más que de dos sopas. Porque si, como dice el judaísmo ortodoxo, Dios le entregó a Moisés la interpretación de la ley escrita, o sea, la ley oral, en el monte Sinaí, entonces tenemos nosotros alguna autoridad para decir si obedecemos o no obedecemos, ¿no? Al contrario, sí tendríamos que obedecerla. ¿Sí? Si efectivamente Dios le dio a Moisés la tradición oral, la interpretación de la ley escrita, si eso es así, pues no nos queda otra más que obedecerla, también. Pero ¿sabes qué? Vamos a escudriñar. Tenemos que estar seguros si así es. ¿Sí? Y ve qué nos dice las escrituras. ¿Qué testimonio hay? Vete a Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Padre Celestial vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Padre Celestial vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Padre Celestial vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión, por cuanto aconsejó rebelión contra el Padre Celestial vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino, por el cual el Padre Celestial tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti. Ok, ahora bríncate a Deuteronomio 27:1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Padre Celestial tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Padre Celestial tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Padre Celestial, el Dios de tus padres te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar al Padre Celestial tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar del Padre Celestial tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto al Padre Celestial tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Padre Celestial tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Aquí leemos muy claramente que dice todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés que hiciera con todas las palabras que le dio? Que las escribiera. ¿Ok? Entonces aquí vemos que el tema de la ley oral se empieza a tambalear. ¿Ok? Vete a Oseas 8:30. Entonces Josué, a Josué 8:30, disculpa. Entonces Josué edificó un altar al Padre Celestial de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Padre Celestial, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre los cuales nadie hizo hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Padre Celestial, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Padre Celestial, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Padre Celestial, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Como leemos aquí, ¿es contundente o no es contundente este versículo? ¿Sí? Entonces,
¿Dios le dio otra ley oral que no se escribió? No. Esta escritura, o sea, la escritura nos dice que no. Todo por escrito, todo se escribió. ¿Sí? ¿Qué dice la historia del pueblo de Israel conforme a esto? Vete a Segunda de Reyes 17:37. ¿Ya? Dice: los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, guardaréis siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis a dioses ajenos, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros. No temeréis a dioses ajenos, mas temed al Padre Celestial vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Padre Celestial aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Segunda de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Padre Celestial. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vinieron luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Padre Celestial. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Padre Celestial por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Padre Celestial que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿La historia cambia o no cambia? No cambia. ¿Qué dicen los profetas con respecto a la ley descrita? Vete a Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Padre Celestial. ¿Cómo se sirve al Padre Celestial? De acuerdo a lo que el Padre Celestial dice: obedeciéndole. ¿Okay? Vete a Ezequiel 25. Y diles: así ha dicho el Padre Celestial del Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Padre Celestial vuestro Dios. Aquel día les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Padre Celestial vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos. No dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, y actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Padre Celestial que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras.
porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis. Permíteme tantito porque ya casi no veo. Voy a prender a ti la luz tantito. ¿La luz tantito o la luz muchito? Bueno. Ok. Me quedé. Actué, causa mi nombre. Bueno, voy a seguir en Ezequiel 20:15, ya me perdí tantito. Ezequiel 20:15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron. Porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Padre Celestial vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Padre Celestial vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y aquí Ezequiel está haciendo el recuento de la historia, ¿sí? Y vemos que está hablando de dos tipos de leyes. Las que yo te doy te van a producir vida, pero como no las quisiste, te voy a dar otras que será una letra que te va a matar, ¿sí? ¿A qué se estará refiriendo? A las leyes de los hombres, a las leyes de las naciones. Ese ha sido el ayo que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Ese ha sido el ayo que nos ha llevado a Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante. Ve a Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Padre Celestial, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Se hace mucho énfasis en la teología cristiana, ¿sí?, en el nuevo pacto, ¿sí?, que ya no estamos bajo el antiguo pacto, que ya no debemos de guardar la ley de Moisés, porque estamos bajo el nuevo pacto. Para empezar, vamos a ver que el nuevo pacto se hizo exclusivamente ¿con quién? ¿Con quién se hizo? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dos pueblos. De dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus que se perdieron y se hicieron gentiles. O sea, la probabilidad es que tú que estás escuchando esto eres parte de esas 10 tribus, ¿sí? Los Ruamá no son mi pueblo. Los Rujamá dejaron de ser pueblo, ¿sí? Y con esta nación, ¿sí?, estas tribus del norte que se perdió entre las naciones, el Padre Celestial va a hacer un nuevo pacto. Y aparte, ¿con quién más? Con la casa de Judá. ¿Y quién es la casa de Judá? ¿Sí? Fueron aquellos que regresaron y que ahí permanecen hasta el día de hoy, allá en Israel, ¿sí? ¿Sabes cuál es el mensaje? La parábola esta del hijo pródigo, ¿sabes qué significa? Que el hijo menor se fue a una provincia extraña, se fue de su casa, dejó a su padre y dice, no pasa nada, no pasa nada, estoy en la gracia, aquí estoy, ¿sí?, dándole de comer a los puercos y comiendo de los puercos. Y de repente, ¿qué pasa con él? Dice, caray, ¿qué estoy haciendo?
y de decide regresar a la casa de su padre. Y se dice que el padre corre cuando lo ve y le echa sus brazos al cuello. ¿A quién representa este hijo pródigo? Pródigo significa derrochador. ¿Sí? ¿Qué significa qué representa este hijo pródigo? A la multitud de gentiles que van a retornar, a Efraín, a las 10 tribus en el exilio. Así que cuando llegue el tiempo, cuando regresen, ¿sí? Cuando regresa, ¿qué pasa? El hermano mayor se pone celoso. ¿A quién representa este hijo celoso? A Judá, el hermano mayor. ¿Sí? Y dice el padre, este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. ¿Sí? Se había perdido y ha sido hallado. ¿Sí? Por fin conoces realmente la parábola del hijo pródigo, porque todos la utilizamos, ¿sí? Cada uno de nosotros en algún momento, yo sí me pasó, fui como el hijo pródigo, me fui de la casa enojado con mis padres, ¿no? Y regresé dándome cuenta que había hecho mal. No sé si a ti te pasó, pero nos identificamos con esta historia. Pero ya estás sabiendo cuál es el significado real del hijo pródigo, de esta parábola. ¿Sí? Vete a Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Padre Celestial. ¿Cuál fue el pacto que se les dio al sacarlos de Egipto? El pacto fue la Torah, se les dio en el Sinaí. ¿Había un problema con el pacto, con las leyes que el Padre Celestial había dado? No había problema. El problema fue quienes lo recibieron. ¿Sí? El problema era con ellos, su corazón de piedra. Entonces el Señor tuvo que hacer un cambio de corazón. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Padre Celestial. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que tú eres un creyente del nuevo pacto. Esto es lo que tiene que suceder en tu vida. ¿Estás en el nuevo pacto? Para eso hay 2 condiciones. Número 1, tienes que ser de una de las 2 casas, de la casa de Israel o de la casa de Judá. Y número 2, la ley del Padre Celestial tiene que estar escrita en tu corazón. Y aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Te voy a dejar este video con el día de hoy. Continuamos mañana.